aquí en México pues seguimos igual que siempre, y solo los medios y los directivos aplauden cuando le ganamos a Trinidad Tobago o a algún país así del subdesarrollo futbolístico, y además los juegos se llevan a cabo en Estados Unidos, no en México, porque eso es parte del marketing, es decir, es más, te genera más ganancias hacer los partidos en Estados Unidos por la población mexicana que está allá y que paga en dólares, que hacer los juegos aquí en México. Entonces hay una mayor preocupación por el negocio que por el deporte en sí mismo. Sigue. Bueno, aquí está el estudio de caso de la laguna. Ahí tenemos estas 5 tribus, ¿no? La primera la lidera el comandante, son 150 integrantes, es una barra juvenil. La segunda es la que se llama la común, esa tiene 600 integrantes. Esa sí es una barra más violenta. La tribu es la tercera, esa tiene también 300 integrantes, una barra familiar. Aquí es interesante porque hay familias que se resisten a este cambio de la globalización y entonces siguen haciendo también su barrita familiar, ¿no? Que bueno, allí es excesivamente familiar y bueno, está expuesta a los fanáticos más jóvenes y más violentos, que sean los guerreros y el apache, ¿no? La común es fundada en el 2001 y decimos ahí que está conformada mayoritariamente por jóvenes, hombres, pero también hay niños y mujeres. No hay rituales de iniciación, hay algunas barras que son muy parecidas a las barras a la bacucha, que te ponen un ritual para que puedas entrar si no entras. Aquí en la UNAM, creo que en la Rive o alguna de estas, y también en la Monumental de la América, ponen ahí algún ritual para que puedas ser miembro de la barra, si no, no lo hace como los grupos de porros, algo similar, ¿no? Pero bueno, ya eso lo platicaremos después, ese vínculo también que encontramos. Y aquí se dice que el código y los valores entendidos es que todos le vayan al equipo y que lo apoyen, ¿no? Es más o menos el objetivo común que unifica a todos estos grupos. Bueno, aquí podemos, ese es el aspecto más relevante casi de todas las barras, su espíritu de identidad y de barrio. O sea, cada barra defiende a su equipo como si defendiera a su barrio y tiene una serie de valores, ¿no? de su identidad local. En este caso es la identidad lagunera, la identidad de esas comunidades del norte, que tienen también su propia cultura local. Y eso, bueno, estos barristas son como los portadores, ¿no? de esa cultura. Y cuando se enfrentan, sobre todo en esa zona del norte, pues a los equipos de aquí en la ciudad, pues sí, seguimos teniendo el estigma de ser chilangos, entonces hay un odio hacia el chilanguismo, ¿no? Sobre todo en el norte, en esos países, en esas entidades. Cuando va algún equipo capitalino allá, pues hay un enojo contra todo lo que sea chilango, ¿no? O de la ciudad. Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, al interior de estos grupos hay también tribus internos, grupos que se disputan el control, porque la barra no solo es lo deportivo, también es lo económico. Pues el que controla la barra, pues controla. La directiva les da dinero, la directiva les da los uniformes, la directiva les da el transporte, pero también la directiva les permite el narcomenudeo y otras actividades ilícitas. Entonces, dirigir una barra pues es tener allá la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, es tener una mina de dinero sin gran trabajo, más que ser más violento. Entonces hay una disputa entre distintos grupos por el control de las mismas. Ya cuando nos metemos un poquito a revisar quiénes lideran las barras y de dónde son y cómo viven, pues nos sorprenderá la cantidad de dinero que ingresa allí, pues partiendo de que el fútbol es un gran negocio, aunque la mayor parte de sus protagonistas pues es gente del pueblo, gente de niveles de ingreso muy populares. Quién sabe cómo le hacen y se las arreglan, pero ellos
su héroe favorito. Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, ya entramos a las consideraciones finales. En esa zona del norte del país tenemos que, bueno, han operado grupos de la violencia organizada que han encontrado en las barras bravas a un aliado importante, y ahí señalamos que una barra le realiza distintos servicios a un cártel, como sería el transporte de drogas, la distribución, su venta, la extorsión, el secuestro express, el lavado de dinero, el robo de vehículos. Entonces, en el norte y en esta zona de la laguna hay un vínculo allí de estos grupos, pasamos con los cárteles. Algunos de los factores que contribuyen a esta alianza entre la barra y el cártel es que se reducen los riesgos del propio cártel al tener una barra de jóvenes deportistas, porque es más fácil con ello llevar a cabo su trabajo, tiene ventajas logísticas en su operatividad, se ahorran mucho recursos, no requieren sicarios, sino teniendo a muchachos deportistas se vuelven más fáciles de pagarles, con menos recursos se llegan más actividades. Y finalmente, muchos de los barristas son consumidores de drogas y, bueno, por lo mismo se dedican al narcomenudeo. Bueno, vamos a la que sigue. Existen estos lazos de protección y solidaridad entre las barras, y bueno, aquí es importante porque la barra se siente protegida por el grupo criminal, digamos, que opera en la comunidad, y por lo tanto también se siente tocada por los directivos de un equipo. Entonces, cuando una barra considera que un jugador o un futbolista no está rindiendo lo suficiente en el equipo, la barra puede, digamos, pedir su cabeza y presionar a la directiva para que quiten a ese jugador, ¿no? Y todo lo contrario, la misma barra se vuelve como un soporte para los jugadores que son los más populares entre la comunidad. Y bueno, Coahuila pues, es una región, la región lagunera es estratégica para este fenómeno pues que ahorita tenemos en la frontera, y los cárteles han encontrado en el fútbol y han encontrado en las barras una opción de tráfico muy sencilla que la propia autoridad pues, a veces no logra detectar, porque se combina el fútbol, la sociedad civil y los grupos delictivos en ese espectáculo, y es muy difícil ubicar quién se dedica a qué, y es muy eficiente para estos grupos delictivos, ¿no? Y finalmente, creo que, bueno, y cerraríamos pues diciendo que este estudio de caso pues es un pequeño botón de muestra de un negocio que, bueno, maneja el deporte, maneja la violencia y maneja también mucho el nacionalismo y la identidad local de quienes, pues a quienes les gusta y disfrutan de este deporte. Muchas gracias. Hola, primeramente agradecerle su ponencia, muy interesante. La verdad es que además creo que es un tema que tiene actualidad, relevancia, vigencia, y que además presenta singularidades. Digo, me ha tocado un chico que ahorita está justamente en su tesis
llaman así, de sociología. Y justamente me permite vincular un buen de posibilidades su propia perspectiva. Mi duda más bien va por dos motivos. Una, metodológica, dentro del marco teórico, como qué textos se está recuperando. Yo estaba pensando tipo el de Richard Maffesoli y el tiempo de las tribus, no solamente porque Maffesoli es estudio socioantropológico, analiza liderazgos, formas, vocaciones rituales, prácticas, etc., instituciones, prácticas, sino porque no uso la palabra tribu. Creo que para diferenciar algunos casos en concreto de las formas en las que a lo interno se van dividiendo. Por eso digo, pues es no sé qué otro marco teórico ustedes pueden utilizar y les sería muchísimo saber. Siguiente, y es una pregunta ya relativamente como desde su posicionamiento como investigador. ¿Usted consideraría entonces que los grupos de las barras serían o bien un catalizador social de ciertos aspectos en sí mismos o son síntomas de ello? Lo digo no solamente por el caso que nos presentó, que me pareció interesantísimo y además la manera en la que lo relacionó con el caso del Pumas, sino por tres equipos que me vienen a la mente. El Livorno, que además su ideología es altísimamente comunista dentro de Italia; el Lazio, que justamente es todo lo contrario y tiene unas prácticas ultraderechistas fascistas dentro de ese lugar; y uno que me parece todavía más interesante y justamente es el que me hace pensar como catalizador, el San Pauli alemán, donde además son un grupo multicultural, anarquista, declarada, si no anarquista, pero sí tiene cercanía con algunos de los pensadores ácratas, sí tiene pues, singularidades sumamente de apertura, antifascista, en contra de la homofobia, en contra de la misoginia, etc. Entonces, y ese me parecería un caso interesante, porque pues, será lo que sea el pueblo europeo, pero tampoco es como totalmente multicultural. ¿Cuál sería su opinión? Entonces, ¿cómo lo vería globalmente? ¿Los considera como síntomas sociales o como catalizadores, o es una relación implicada muy fuerte como para poder hacer esa dicotomía tan fácil? Pero antemano eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema del marco teórico, pues son distintas disciplinas, dado que es un deporte. Entonces digamos, hay que construir ese marco teórico pues desde la sociología, desde la economía, desde las ciencias políticas. Entonces hay que ir viendo cómo se van entrelazando, ¿no?, distintos conceptos y perfiles para pues poder explicar este fenómeno como parte de esta industria del entretenimiento y también para explicarlo como parte de esta industria, de esta violencia dosificada. También estaría allí la antropología. Creo que son como unas 5 disciplinas de las que habría que estarse nutriendo y viendo para ir construyendo esos elementos. Y sobre la segunda pregunta, pues sí hay mucho de esto el famoso circo romano, ¿no?, que es como una metáfora de que el estadio pues, es como un circo romano y pues la gente, el gran público allí va a desahogar prácticamente todo su enojo social. Digamos que pues, el gran público son como los jokers, ¿no?, los jokers que van al estadio y allí desahogan todo su enojo contra la sociedad que los margina, que los maltrata y que los excluye. Aquí el problema es cuando esos jokers se salgan del estadio y ocurre lo que ocurre en la película, es decir, cuando esos marginales ese desahogo lo hagan en las calles, ¿no?, y lo hagan precisamente en la comunidad, en el espacio abierto, y ese será un gran problema. Mientras los tengas en el estadio, pues ahí que digan lo que quieran y que vacíen todo su enojo, pero ya fuera del estadio se vuelve problemático. Entonces, en ese sentido, yo creo que también los directivos lo ven como eso. El gobierno, ni se diga, el gobierno mexicano históricamente ha visto el fútbol y así lo ve la academia, los intelectuales lo ven como el opio del pueblo, ¿no? Al fútbol se le llama el opio del pueblo. Parte por esa metáfora de que es mejor tener a 100,000 personas en el estadio
abarca este punto al que usted hacía referencia, que precisamente este grupo denominado las barras podríamos fundamentarlo, que es precisamente considerado como un grupo catalizador. Un grupo catalizador precisamente por las características que usted define de cómo podemos establecer. Hablaba precisamente de las diferencias geopolíticas, hablábamos de diferencias culturales, pero una parte fundamental es precisamente la parte socioeconómica que tiene que ver con estos grupos. Se habla que estos grupos denominados barras bravas tienen características en común. Relación con la marginalidad urbana, muy fuerte. El consumo de drogas y el alcohol. Y si fuera poco, la exacerbación de violencia y agresión. Entonces podemos establecer cómo este estudio que habla de la violencia precisamente mediática en el fútbol tiene una relación muy importante con una parte de la sociedad fundamental que es precisamente la juventud. Los jóvenes que de alguna forma están siendo parte precisamente de este proceso y de acuerdo con lo que decía el doctor, finalmente dentro de un partido de fútbol se habla de todo y saliendo de ahí, después de establecer como una válvula de escape, todo puede volver a la normalidad. Pero esta parte de la institucionalización lo que hace es fortalecer precisamente a los grupos que se denominan en este caso el narcotráfico, que sería otro tema a tratar, pero que de alguna manera esta sería como una manera suave de incorporar a los jóvenes a un tipo de proceso que tiene que ver con un malestar de la cultura, con una construcción de frustración que se hace día a día y que sin duda alguna se tiene que buscar a través de estas industrias culturales caminos para lograr esa estabilidad que tanto se busca. Y los jóvenes, pues sin duda alguna, tienen o son un punto muy importante y es por eso que siempre hay una invitación a que como universitarios podamos replantear, analizar y cuestionar. El doctor presenta a través de esta exposición un estudio comparativo, donde hace un análisis muy importante, pero además lo más interesante de todo ello es que nos lleva a conocer a través del trabajo empírico realidades que se dan y que pues, sin duda alguna son muy importantes para abordar ese tema. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna otra pregunta más. Sí, buenos días a todos. Me llama la atención que lo abordo desde el punto de vista más social, pero yo preguntaría, ¿qué papel jugarían las redes sociales en esta conformación, en la difusión o atenuación de esta violencia que se da en el fútbol? Gracias. Sí, pues decíamos que en este modelo de negocios de las barras bravas, efectivamente las redes sociales son como la tribuna pública que cada semana estos grupos utilizan para pues, anunciar el próximo partido o para insultar al rival en turno que viene, para retar a las barras del equipo contrario. Entonces la red social pues, se vuelve como una arena, ¿no? Una arena pública en la que estos grupos pues, suben diariamente una cronología de sus acciones, a veces vandálicas, a veces violentas, de sus cánticos, y pues diríamos que ahí está su catecismo ideológico, las redes, pero también es un foro para más que para dialogar, para insultar a los oponentes. Entonces estas frases, algunas ya que la gente de la calle repite sobre la América, sobre los Pumas, sobre las Chivas de Guadalajara, sobre Monterrey, a veces son frases que salen de la red de esos grupos y de esos insultos que ellos marcan allí. Obviamente es una tribuna que antes no existía, cuando no había redes, entonces cuando apenas entró el fenómeno, sus espacios de expresión pues, van a ser el estadio o fuera del estadio, pero pues, la red te permite durante toda la semana poder establecer el intercambio de insultos con los oponentes, los adversarios. Esto sería un nuevo ámbito de estudio para los estudiantes, los tesistas que puedan analizar el fenómeno de la vida
Sí, es un fenómeno de estudio, tanto el comportamiento de los grupos en las redes como su comportamiento en la plaza pública, su comportamiento como parte de la industria del entretenimiento, que creo que esta categoría es muy importante para el compañero ya que preguntaba sobre el marco teórico, las industrias culturales del entretenimiento, ahí está precisamente la clave, porque ahí se explica todo esto. Que a mí ahorita me venía a la mente, neta que preguntaba sobre esto de la catarsis, por ejemplo el día de hoy, ¿no? O sea, el gobierno de AMLO reaccionó muy bien, ahí hay que reconocer eso muy rápido, con el caso José José, ¿no? Es decir, dicen que soy un payaso, ¿no? Que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. De verdad soy un payaso, ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Bueno, es un fragmento de una de tantas melodías que han educado culturalmente a millones de personas. Es la industria cultural de la música de este intérprete, educó a sus papás, a sus abuelos, etc. Es un ídolo, un ícono de la cultura popular, así como el fútbol. Entonces fallece este cantante, hay esta disputa entre sus familiares, y unos familiares quieren que se quede el cuerpo allá, quieren que sus cenizas queden allá en Miami, otra parte de familiares quieren que venga a México, el gobierno interviene muy sabiamente porque es un ídolo popular y la gente, o sea, fuera digamos del aula, la gente ama como ama a un futbolista, entonces ya un avión de la Fuerza Aérea Militar ya trae los restos de José José. Yo creo que ahorita en el Palacio de Bellas Artes miles de personas están vitoreando y cantando su música. Todo el día de hoy habrá una serie de homenajes que el gobierno federal y el capitalino han apoyado, y bueno, es una buena estrategia de cómo